quien obtuvo su grado aquí en el CITESTAP y actualmente está haciendo un postdoctorado en la Benemérita Universidad de Puebla. El día de hoy nos va a dar el tema titulado Una revisión sobre fósforos embebidos en vidrio para aplicaciones del sistema de iluminación libre de mercurio. Después de su presentación va a haber un tiempo destinado a las preguntas para que todas las personas que tengan dudas, tanto las que están aquí presentes como las que están en línea, externen cualquier duda o sugerencia incluso respecto al seminario del doctor Vicente. Sin más que agregar, bienvenido y la presentación es toda suya. Ok, pues bueno, muchísimas gracias, doctor Raúl, y gracias al grupo por la invitación. Siempre es un gusto regresar a casa y con caras conocidas que sé que no van a tentarse el corazón para hacer preguntas. Pues bueno, vamos a hacer el tema de la charla, es básicamente la motivación de mi proyecto postdoctoral, ¿sí? Entonces voy a estar hablando acerca de un poco de las lámparas de mercurio, de la contaminación que se recibe a partir de ellas. Aquí es a lo que le llamamos un PIG, ¿sí? Un fósforo embebido en vidrio, algunas de sus principales propiedades ópticas y por qué nos interesan en la investigación, y finalmente un pequeño resumen, además de que mostraré algunos pequeños, apenas un guiño de los resultados que hemos obtenido, ¿no? Entonces, pues bueno, primero vamos a hablar acerca del mercurio y las lámparas del mercurio, ¿no? El mercurio, al ser un elemento de la naturaleza, también cubre un ciclo, ¿sí? El llamado ciclo del mercurio. Entonces, ¿dónde está el apuntador? Aquí. Entonces, se da desde el magma, básicamente sale a través de los volcanes. También hay presencia del mercurio cuando se queman los árboles, la vegetación. Y obviamente la mayor contribución del mercurio es la producción humana dada por la industria, ¿no? El dato que se tiene es que fabricamos alrededor de 160 toneladas por año de mercurio. Va en diferentes tipos de dispositivos, entre ellos las lámparas, ¿sí? El mercurio, muy parecido al agua, tiene un ciclo en el cual pasa de ser un mercurio sin valencia a ser un mercurio 2+, y pues baja al manto acuífero, ¿no? Ya una vez en el manto acuífero, el mercurio, ¿sí?, tiende a seguir reaccionando con el medio y convertirse en monometil de mercurio, y esta parte de aquí es la que absorbe el plancton. Entonces el plancton se lo comen los peces pequeños, a esos peces pequeños se los comen peces más grandes y así sucesivamente. Entonces estos peces llegan muchas veces al consumo humano. Ha habido informes de contaminación y por ingesta de peces debido a los altos contenidos de mercurio que tienen en ellos, ¿no? Y eso hace que pues estemos buscando alternativas para dejar de utilizar el mercurio en diferentes tipos de dispositivos. Como nosotros hacemos dispositivos de iluminación, bueno, hacemos materiales que pueden ser utilizados en dispositivos de iluminación, pues lo que nos interesa es sustituir este tipo de lámparas que contienen mercurio. Entonces, adicionalmente del mercurio, se han realizado estudios donde analizan la composición de las distintas lámparas de mercurio y se ha encontrado que no solamente contienen mercurio, sino que también tienen otros metales amigables al ser humano, como es el plomo, ¿no? Entonces, además del mercurio que es contaminante, pues también el plomo, ¿no?, que es uno de los de estos elementos pesados que tienen un alto riesgo para la salud humana. Bueno, en México y en varios países no hay un buen control de desechos a partir de lámparas de mercurio. El dato que se maneja acerca de México es que aquí nada más hay alrededor de 200 empresas que son autorizadas por la Secretaría la Secretaría de Gobierno o una relacionada con el ambiente. Son las autorizadas por el gobierno para hacer el tratamiento de las lámparas de mercurio, pero nosotros sabemos cómo tratamos los desechos en el país en general, ¿no? Pocas veces hacemos separación de
de basura que se puede reciclar, o incluso las pilas, ¿no? Hay pocos centros de acopio de pilas, y lo mismo pasa con las lámparas de mercurio. No hay un centro de acopio de lámparas de mercurio hasta donde yo sé, yo nunca he visto uno. Entonces, estas van a los depósitos de basura y contaminan pues, nuevamente el suelo y el manto acuífero, y estos tipos de aceites derivados de lo que se forme ahí, pues bueno, llegan a los alimentos y puede suceder lo mismo que cuando uno come un pez con altos contenidos de mercurio, ¿no? Uno puede ocasionar daños a la salud, ¿no? Y pues bueno, además del contacto. Entonces, teniendo esto en mente, pues en los recientes años ha habido un cambio en la tecnología, se ha mudado de lo que eran las lámparas de mercurio al uso de los LEDs. Y dentro de los LEDs, unos que están llamando la atención durante los últimos años son precisamente los llamados PIG, que son fósforos luminiscentes embebidos en matrices de litio. ¿Cómo se fabrican este tipo de elementos? Pues bueno, primero partimos de fabricar el fósforo luminiscente por las diferentes técnicas que se manejan, ¿no? Aquí nos voy a presentar dos representativas. Una de ellas es el sol gel, donde se forma la solución, ¿sí? Empieza el proceso de gelificación partiendo de la solución pasa a un soluto, el soluto comienza a crecer y empiezan a formarse cadenas que dan la forma del gel, y una vez que se seca, pues se obtiene un polvo a partir del gel, y dentro de los diferentes tipos de matrices utilizadas, pues si se dopan correctamente o incluso pueden tener emisión intrínseca, pues ya a partir de aquí tenemos un fósforo luminiscente. Y pues bueno, una de las técnicas utilizadas es la de también para fabricación de polvos, es la de spray pirólisis, una técnica que cada vez que puedo digo que la fui a aprender a Brasil, bueno, a mejorar allá en Brasil. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de spray pirólisis? Pues se prepara una solución química, dependiendo de lo que uno quiera sintetizar. En este caso es un silicato de hafnio. Tenemos una fuente de silicio, una fuente de hafnio, las hacemos coincidir a través de un gas de arrastre, ¿sí? Y pues bueno, pasa por diferentes zonas. En la primera es una zona de evaporación donde se libera el solvente, ahí ya nada más que nos quedan los solutos ya libres de solvente, y luego pasa a la siguiente zona de calefacción de 1000 grados en este caso, que es la zona donde se realiza la reacción pirolítica, que es básicamente donde el material obtiene su estructura cristalina, y en este caso, pues al ser un material dopado, pues se emite, y en la última sección es donde se coloca un capacitor que nos permite atrapar las nanopartículas. Aquí muestro algunas fotos de los hornos que, bueno, este horno lo hicimos aquí en el Cinvestav, el primero, ahí está la parte donde están las esferas con el nebulizado, y finalmente, pues bueno, aquí se ve la salida del horno a 1000 grados, y en esta parte que es como el capuchón, perdón, de aluminio, aquí en este papel de aluminio es donde tenemos nuestro nuestro receptor de las nanopartículas, donde está ahí el capacitor, ¿no? Y pues bueno, no importa cómo se hagan los polvos, lo que sí importa es que estos polvos, que estos fósforos luminiscentes, tengan una eficiencia cuántica pues, relativamente alta, acompañado de un brillo también relativamente alto. ¿Por qué? Porque cuando se hace el siguiente proceso, que ya sea embeberlos en resina o en vidrios, ¿sí? Actualmente los LEDs que están siendo comercialmente utilizados, la mayoría son a base de resinas de silicón, ¿no? Entonces, hacen el fósforo, lo meten en la resina y lo colocan arriba de un chip azul. Y así es como funciona el LED. El cambio que se está proponiendo o que se está realizando es, en vez de utilizar una resina, utilizar un vidrio, ¿sí? Entonces, es básicamente lo mismo, se hacen los fósforos luminiscentes y se incorpora dentro del vidrio. La manera en la que se hacen los vidrios es por el proceso llamado melting and quenching, ¿sí? O básicamente vaciado. Se calienta el vidrio y después se vacía, y por el choque térmico pues, se forma ¿no? Se ponen los precursores dependiendo del vidrio que uno quiera hacer. Dentro de se puede colocar las nanopartículas, o incluso lo que uno puede hacer es primero hacer el vidrio, luego por medio de un reblandecimiento incorporar las nanopartículas o micropartículas. Aquí el tamaño sale a segundo, pues,
orden, o sea, no importa tanto el tamaño porque lo que nos interesa es básicamente que sea un material eficiente y brilloso, ¿no? Entonces, y ya finalmente, pues bueno, se monta sobre el LED. ¿Mm? Y aquí les muestro cómo se hacen los vidrios, ¿no? Entonces contratamos a un actor de televisión. Sí, claro. Entonces, y pues bueno, ahí tenemos el horno, donde ya se mezclaron los precursores del vidrio y la técnica, con mucho cuidado, ¿sí? Entonces, saca uno la copela con el material y ya después nada más se le da el choque térmico y eso es lo que hace que se forme el vidrio, ¿no? Dependiendo de lo que uno mezcle en este vidrio, pues van a ser sus propiedades. Estos vidrios pueden ser transparentes, pueden ser opacos, incluso hay trabajos donde se les están dando, tratando de inducir propiedades ferroeléctricas y demás, ¿sí? Ok, entonces, hablando un poco acerca de las propiedades que tienen los PIG, por qué son de importancia o por qué se cree que pueden dar mejores resultados que los PIS o los fósforos embebidos en silicón, pues es básicamente a que tienen ciertas características que mejoran lo que ya están hecho con los LEDs. Para empezar, tiene una mayor resistencia, por llamarlo de alguna manera, al quenching por temperatura. Entonces, dependiendo de la temperatura de operación, que va hasta los 200 grados aproximadamente, ¿sí? La intensidad de la intensidad del espectro luminiscente empieza a decaer, ¿sí? Es a lo que se llama el quenching por temperatura. Entonces, aquí se ve comparado, la parte azul es el PIG, ¿sí? Es un fósforo en vidrio y abajo es un fósforo en silicón, perdón, que es el que le llaman el PIG, ¿no? Entonces se ve que obviamente la intensidad decae menos cuando se tiene el PIG, aquí en la parte que se puede observar en el inciso A de esta figura. Mismo inciso A, en la parte de abajo, lo que están midiendo, como esto ya son pruebas sobre LEDs, están midiendo aquí que es el electron volt, entonces están midiendo el voltaje para el cual ya se da el quenching por temperatura. La comparación es entre materiales similares, aquí está la referencia, lo pueden revisar, son básicamente YAG, ¿sí? Que es itrio aluminio y me parece que está dopado con cerio, si mal no recuerdo, y en este caso, pues bueno, se ve la ventaja de uno sobre el otro, ¿sí? El siguiente inciso, el de la misma figura, el inciso B nos habla acerca del cambio del flujo pues, luminoso, en el cual se ve nuevamente que el PIG se mantiene relativamente estable, mientras que el LED a base de silicón decae, ¿sí? Al paso del tiempo de operación. Finalmente, bueno, no finalmente, en la parte del inciso C se nos habla acerca de la pérdida de la eficacia de luminosidad, también comparadas en tiempos de operación, ¿sí? Entre uno y otro. Aquí la parte negra es el PIG, ¿sí? Muy pocas pérdidas, mientras que la parte en rojo es el LED convencional y tiene altas pérdidas. Finalmente también nos habla la última figura acerca de cómo se correlaciona el color o el cambio del color con la temperatura. Y aquí otra vez se ve que el PIG mantiene básicamente su color, ¿no? Entonces no sé si han dado cuenta que algunos LEDs tienden a cambiar, tienden a correrme al amarillo, ¿sí? Entonces tienden a cambiar su tonalidad. Esto es debido a los efectos de temperatura de operación. Eso es lo que están midiendo aquí. Mientras uno va cambiando, el otro se mantiene relativamente estable, ¿sí? Entonces, y pues bueno, ¿qué es importante observar o qué es importante tener en cuenta cuando se hace un PIG? Pues básicamente la dispersión interna dentro del vidrio, ¿sí? Ocasionada tanto por la incorporación del material de estos polvos o fósforos luminiscentes, así como algunas burbujas que lleguen a quedar dentro del mismo. Entonces, dependiendo de la dispersión que se tenga, ¿sí? Va a ser la cantidad o va a mejorar sus condiciones luminiscentes, de transmisión, transparencia, etcétera, ¿no? Entonces, y pues uno busca pues, precisamente que sean lo más estable posible, tanto el vidrio, el fósforo,
dentro del vidrio y también precisamente que no tengamos pérdidas de energía por la dispersión ocasionada, ¿no? Entonces, es una de las cosas que se tienen en cuenta y esto pues nada más se resuelve variando las concentraciones de estos fósforos. Y pues bueno, aquí se muestra uno de los PIG que han sido ampliamente estudiados, cómo se ve precisamente su diagrama CIE, básicamente blanca. Aquí donde se ve esta imagen, donde marca 0.2, 0.4 y así, es la concentración que están haciendo variando a partir del jack que están utilizando. Aquí igual están usando un jack que está dopado con cerio y se están obteniendo una luz blanca bastante intensa, ¿sí? Según lo que tienen reportado. Y no solamente eso, sino como ellos ya formaron su dispositivo, aquí pues ya medios para medir la eficacia luminosa del LED, así como también las otras, este es uno de los materiales que le hicieron las pruebas de las cuales mencioné anteriormente, ¿no? El CCT, el cambio de cromaticidad, el quenching por temperatura, etcétera. Entonces, y la corriente de operación que ellos están utilizando para obtener este tipo de emisión es alrededor de 350 miliamperes. ¿Sí? Y pues bueno, como se observa, pues, y están usando un chip azul para excitar el material luminiscente dentro del PIG. Y pues bueno, aquí uno puede ver que estos materiales, pues por eso están siendo ampliamente estudiados, ¿no? Se ve que tienen muy buenas características y cualidades para ser utilizados ya en el área de iluminación. ¿Sí? Ok, y bueno, ya para entrar en la recta final, pues nada más voy a hablar un poco acerca de lo que se está haciendo en el proyecto de postdoctorado. Esto básicamente fue la motivación del proyecto. Y es que en vez de utilizar jack, estos elementos que están aquí, ¿sí? Nosotros estamos proponiendo hacer PIG a base de fósforos con estructura tipo perovskita. Las estructuras tipo perovskita se componen de un catión grande, ¿sí? Que es el que aquí se marca, esta estructura ABX3, ¿sí? Un metal de transición y un óxido o un haluro, una halida. Entonces, hay aquí este tipo de perovskitas, pues así con esta estequiometría obtienen este arreglo estructural, ¿sí? Entonces, y ese tipo de materiales resulta que tienen una alta eficiencia cuántica para iluminación y además son bastante brillosos y varios de ellos tienen una alta estabilidad y hay algunos que no son tan inestables, pero pero ya incorporándolos dentro de los vidrios, estos alcanzan a mostrar cierta estabilidad o mantenerse estables respecto a ciertos cambios, ¿no? Entonces, y pues bueno, con esto en mente, estos son algunos de los materiales que hemos sintetizado ya en el laboratorio. Entonces, la perovskita que estamos trabajando alcanza eficiencias de alrededor del 90.15%, ¿sí? Esta es la eficiencia más alta, obviamente dependiendo de las de las características o de las condiciones de síntesis, pues esta tiende a variar, pero no varía mucho. Y ya cuando se pone o incorpora dentro del PIG, hay una pérdida, ¿sí? Alrededor del 10%, y también dependiendo de la condición, pues también puede haber una mayor pérdida en la eficiencia cuántica. Entonces, este tipo de materiales cumplen lo que necesitamos, es un material brilloso, con alta eficiencia cuántica, y adicionalmente, todavía falta hacer el estudio o los estudios posteriormente ya sobre los LEDs. Y cuando eso se hace, se vuelve a perder parte de la eficiencia cuántica y también en algunos materiales se tiende a perder parte del brillo por la manera en la que se acomode. No sé. Entonces, pues bueno, los que están siendo reportados actualmente, sus eficiencias cuánticas andan alrededor entre los 20 y 40%, incluso siendo jacks, ¿no? Y pues bueno, finalmente ya para terminar la plática, el estudio de los PIG nos parece importante porque son materiales que tienen altas eficiencias cuánticas, que son brillosos, que son maleables, que son dúctiles, que estos permiten que los materiales luminiscentes se mantengan cierta estabilidad, ¿sí? Que además
mejoran ciertas condiciones morfológicas de los mismos y pues bueno, además de pues, la transparencia y otro tipo de propiedades, pues parece que este tipo de materiales va a ser la norma en algunos años. ¿Sí? Y pues bueno, finalmente ya para terminar el grupo de trabajo, los doctores de allá de Puebla, el doctor Rosendo Lozada, el doctor Abraham y el doctor Salvador Carmona, ¿no? Entonces ellos son los doctores a cargo del laboratorio de Puebla. ¿Sí? Aquí, aparte de ellos, pues obviamente estamos los alumnos y algunos, bueno, están los alumnos y algunos postdoc. Entonces, pues ya aquí estamos todos, creo que sí son todos. Sí, ya están todos los miembros del grupo de investigación de ahí de Puebla, ubicado en la Facultad de Físico-Matemáticas de la UAP. ¿Sí? Y pues bueno, aquí mi teléfono y mi contacto por si alguien quiere darme una cátedra con ACIT. O también para hacer colaboraciones. Y pues bueno, agradecimiento a CIT, al CIMBESTAP, a la UAP y también a la Universidad de Franca, que es la que ubicada ya en Brasil. Aquí están algunas referencias. Para un estudio más extenso sobre de estos fósforos, pues recomiendo la primera referencia, que es en la que está basada la mayoría de las imágenes que obtuve. ¿Sí? Este estudio realizado por Chong. Y pues bueno, algunos trabajos relacionados con los fósforos luminiscentes y con los vicios. Pues bueno, por su atención, gracias. Gracias a todos por su atención. Gracias al doctor Vicente por su presentación, un tema muy interesante. Vamos a pasar a la sesión de preguntas, tanto para las personas que están aquí presentes, como las personas que nos visitan a través de Teams. Por favor, siéntanse en confianza de preguntar. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy interesante el tema. Quería preguntar, ¿cómo mides la toxicidad de los materiales que estás obteniendo? La toxicidad de los materiales que estoy obteniendo. Pues estas se pueden hacer pruebas biológicas de biotoxicidad. Por lo regular, los materiales con los que manejamos ya están ampliamente estudiados y sabemos que la toxicidad es baja. Cuando están los lantánidos, a diferencia de eso, su toxicidad por lo regular es alta. Pero cuando estos se incorporan dentro de los óxidos o los fluoros de calcio, por ejemplo, o los silicatos, pues la toxicidad baja. Adicionalmente, los vidrios, al ser inertes, y la mayoría de ellos son básicamente borosilicatos, pues la toxicidad de estos es relativamente, no diré nula, pero muy, muy baja. Entonces, sí, con respecto al mercurio, pues sí, ya. No, sí, con respecto al mercurio, ya no, si nada se lo que come ver, el sí. pescado y luego no. Ya no nos haría Sí, tanto sí. daño, por decir algo así. Sí, no, ese ya, uno espera que ya no se lo coma el pescado, ¿no? Ah, Y una de las cosas que, bueno, en cuanto a contaminación, pues ya es el tratamiento de los residuos después de la síntesis orgánica, ahí es donde vendría la parte ya de la contaminación, porque al ser vidrios también son reciclables, ser reciclables. Entonces, por ejemplo, un pig que dejes de utilizar, lo puedes volver a hacer pig, moliéndolo. Lo reblandeces, le vuelves a poner un fósforo luminiscente y ese vidrio se vuelve a usar. ¿y como cuánto tiempo pierden esa? Pues los estudios que mostré ahí estaban alrededor de 1000 horas y todavía no perdían su intensidad, ¿no? Entonces, hay estudios donde los dejan un poco más de tiempo, incluso días, y siguen mostrando sus propiedades luminiscentes, entonces son relativamente muy estables. Tiempo, no te podría dar un número exacto, pero tiene una duración bastante larga. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Luis. Gracias, Vicente. Igual muy interesante tu plática. Mi pregunta iba al final de lo que mencionaba Margarita y es en cuanto a la conservación de la eficiencia que nos estabas reportando ahí, si hiciste algún estudio referente a ello, ¿no? Porque una razón de por qué utilizar este tipo de materiales embebidos en vidrio es para conservarla, ¿no? Y evitar la degradación en este caso de la perovskita, pero ¿hiciste algún estudio para comparar cómo es que se degradaba
un material como estos fuera del vidrio a comparación de los PIC? Sí, los materiales que nosotros tenemos es su eficiencia es relativamente estable una vez que se hace el PIG. Entonces, baja su eficiencia, obviamente por las condiciones, mostré el vidrio mostré cómo se hace el vidrio, entonces por las condiciones de temperatura y de formación del vidrio, las mismas fuerzas térmicas involucradas, pues sí hacen una mella en el material y esto se ve reflejado directamente en la eficiencia cuántica, pero una vez que ya está dentro del material, es muy estable. Entonces hemos hecho estudios, hacemos medición cierto día, hacemos medición tiempo después, hacemos medición tiempo después, y en los meses que hemos estado ahí no hemos observado que los materiales se degraden. Entonces mantienen sus condiciones tanto de intensidad como de eficiencia. ¿Qué perovskita es? Eso sí no te lo puedo decir hasta que la publique. Bueno, más o menos, ¿qué tipo de perovskita es? Ese es el secreto, ¿no? Es una perovskita ampliamente estudiada. Si quieres, fuera de cámara te digo cuál es. ¿Es orgánica, metalorgánica? Es una perovskita inorgánica. Ok. Sí, las perovskitas orgánicas para este tipo de procesos no se pueden utilizar. Y es la limitante de las Es una temperaturas. limitante por las temperaturas. A pesar de que puedas, hay vidrios que puedes estabilizar a bajas temperaturas, combinando adecuadamente el formador, el fundente y poniendo un estabilizador, además de tu base. Entonces, con todo eso puedes hacer un vidrio que funda a bajas temperaturas. Hay reportes de 200 a 400. Nosotros en el laboratorio hemos hecho vidrios que funden a relativamente baja temperatura, incluso en el mismo vaciado. Entonces, a pesar de eso, esas temperaturas ya desde 200 a 400 son altas para los orgánicos. Ahí sí te llevarías tu perovskita. Podrías evitarlo con algún otro tipo de proceso, ¿sí? Pero por lo regular estos estudios están enfocados a perovskitas inorgánicas. Y por último, ¿no tuviste ningún problema para medir eficiencia cuántica por la absorción de tus vidrios? No. No, porque eso... ¿Tu material? No, porque se resta, haces el vidrio, haces tu matriz y lo que absorbe lo restas, entonces ya nada más dejas la parte de la eficiencia cuántica y pues finalmente como el material tiene una alta eficiencia y es muy brilloso, pues tú lo ves y conserva básicamente las propiedades, entonces por eso es que se busca partir de este tipo de materiales, ¿no? Que ya una vez dentro del vidrio pues conservan su eficiencia. Okay. Vale, pues muchas gracias. Gracias, Luis, por tu pregunta. ¿Alguien más en Teams o aquí en presencial que quiera preguntar algo? Doctor Vicente. Exacto. Muchas gracias, Vicente, por la presentación. Tengo una duda, que una de las cosas que me inquieta es la degradación de la eficiencia cuántica terminal de la estructura esta, ¿no? Del PIC. ¿Cuáles son los elementos que ya teniendo el vidrio va degradando para pasar de casi 90 o 90 de eficiencia cuántica a casi 30 de eficiencia cuántica? ¿Qué es lo que hace que se pierda ya en el dispositivo final este performance? Pues, bueno, esto ya tiene que ver condiciones precisamente los estudios que muestran, tiene que ver más condiciones de la corriente, de cómo formes tu dispositivo, tu chip y demás, ¿no? Entonces, nosotros todavía no estamos en la parte de dispositivos, pero lo que han mostrado los estudios a partir de este tipo de materiales es que ellos muestran en eficiencias cuánticas que se pierden, ¿no? Entonces, nosotros, al no llegar a esa parte, yo por lo menos no tengo una idea tan clara de cuál es el proceso que se está dando ya en la fabricación del dispositivo para que una vez que se ha medido, baje la eficiencia cuántica, ¿no? No sé si sean condiciones de medición
porque obviamente se utiliza un equipo diferente a los que estamos utilizando, o alguna otra condición en específico. Entonces, la verdad, no tengo una respuesta clara para ello, porque precisamente no hemos llegado a ese punto. Lo único que sí sabemos es que por las condiciones de síntesis, la eficiencia cuántica del fósforo, a una vez que es embebido, baja. Y dependiendo del fósforo que utilices, tiende a bajar mucho. O incluso también el brillo, independientemente de la concentración. O sea, tú puedes poner mucha concentración del fósforo y aún así no vas a lograr que incremente ni la intensidad de la emisión ni la eficiencia cuántica del mismo. Ya dentro del PIC, dentro del vidrio. Bueno, gracias, Chente. Otra de las dudas que tengo es cómo se determina o se mide en el vidrio, en el PIC, la dispersión resultante, ¿no? Porque es hay de acuerdo a lo que presentaste, hay un punto óptimo, ¿no? Sí. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se puede medir eso? ¿Y dónde andan? Pues bueno, esto se puede medir en estos arreglos de mesas ópticas, donde hacen incidir los láseres y hacen un análisis de dispersión y ya pueden estarlos midiendo, ¿no? Lo que se hace regularmente de manera técnica y pragmática es vas variando la concentración y el que sea el más intenso es el que tiene menos dispersión y es el que se utiliza. Entonces, hacer estudios de dispersión, pocos hacen estudios de dispersión, sería interesante hacerlo, pero básicamente nos quedamos con la concentración respecto a la intensidad luminiscente, porque dada la teoría, es el que tiene menor dispersión. Y también con respecto a lo que comentabas de la preparación de los vidrios, ¿existe un espesor óptimo para tener un material eficiente? O sea, ¿cuáles son los espesores que se están manejando en la elaboración de estos kits? El espesor que nosotros estamos utilizando depende del molde y dada los estudios pues bueno, previos que se han hecho en el grupo de trabajo, ya que, como sabrás, Puebla es la cuna de los vidrios en México, entonces ya estandarizaron un espesor óptimo. Entonces, el espesor anda alrededor de unos, está entre 3 y 5 milímetros. ¿Sí? Y ya también puedes, después de hacer el vidrio, lo puedes pulir y mejorar cierto tipo de condiciones y lograr un espesor que necesites, ¿no? O que vayas a ocupar, pero el óptimo está en ese rango. Bueno, gracias. Entiendo que el material que están trabajando ahorita, pues es así, el desarrollo y investigación. ¿Cuál es, nada más, gana la curiosidad, cuál es la longitud de onda de excitación de su vidrio que están ahorita desarrollando? La longitud de onda que estamos desarrollando tiene un máximo de, su máximo de excitación se encuentra en 385 nanómetros y tiene una panza amplia en el espectro visible, que es lo que da la luz blanca, pero la emisión, y en ese está alrededor de 520 aproximadamente. Entonces, el pico máximo de emisión. Entonces, esas son las características que estamos manejando. Bueno, muchas gracias. Continuando con la sesión de preguntas, no sé si alguien más tenga alguna duda. ¿Alguna otra pregunta? Joven Vicente, felicidades, un buen trabajo, interesante. Yo siento que hay muchos aspectos que son interesantes en el desarrollo, en particular el hecho de que las aglomeraciones dentro del vidrio que puedan dar fenómenos diversos. Uno de ellos es dispersión y el otro es la emisión de luz propiamente dicha. Y obviamente la elección de las perovskitas es una buena elección en el sentido que absorbe una cantidad
importante de luz y también reemite en forma de luminiscencia en una forma muy eficiente. La pregunta desde el otro aspecto de la matriz, por así decirlo, del vidrio, es ¿cuáles serían, digamos, los factores importantes o cuáles serían las características apropiadas y dependiendo de qué es importante un tipo de vidrio u otro? Mencionaste tú, por ejemplo, que en el caso de los vidrios que se utilizan comercialmente son vidrios con un índice de refracción alto. ¿Hay alguna razón para eso? ¿Y cómo está eso correlacionado con el tipo de dopante o de fósforo que introduzcas dentro del vidrio? Sí, pues bueno, sí hay alguna una razón. El índice de refracción alto evita precisamente que haya pérdidas dentro del vidrio relacionadas con estos cambios de ¿cómo se dice? Este cuencheo por cambio dentro de las superficies donde se encuentran los índices de refracción, el que es el característico del material, del fósforo, y el que es el característico del vidrio. Entonces, se escoge un índice de refracción alto porque tiene que ir, como se dice, cercano al que es el del fósforo, para precisamente evitar que en el cambio de medio haya una pérdida en la intensidad luminiscente, que estos fenómenos sean lo menor, ¿cómo se dice? Que no sucedan en la medida de posibilidades. Otro criterio que se utiliza para la elección del vidrio son los puntos de fusión. Entonces, por lo regular se están buscando vidrios que tengan punto de fusión bajo con respecto al fósforo que uno quiera introducir en él. Por eso los diferentes tipos de técnicas, no solamente es el melt quenching, sino también el reblandecimiento de los mismos. No sé si eso contesta la pregunta. Perfecto, muchas gracias. Gracias por la pregunta. También tenemos otra pregunta del doctor Miguel Aguilar Frutis. Él nos dice a través de la plataforma Teams, dice Vicente, parece muy riesgoso el vaciado del vidrio a muy alta temperatura. No sé si tengas alguna forma alternativa de hacer este proceso. Pues, bueno, ¿cómo lo digo? Pues, ¿hay forma alternativa? Pues puede haber alguna forma alternativa dependiendo del vidrio. Por ejemplo, ahí se ve, ese era un vidrio a 1000 grados, me parece, del video. Una forma en la que puede ser menos riesgoso es utilizar un vidrio que funda a menos temperaturas. Entonces, esa es una de las formas en las que se podría eliminar el riesgo. Otra forma en la que se podría eliminar el riesgo del vaciado, pues, no sé, utilizando un poco más de equipo de protección, tal vez. Entonces, pues bueno, la verdad, no conozco otra técnica para el vaciado de vidrios o alguna otra metodología. Entonces uno mete el vidrio en el horno, la mufla, lo saca y lo vacía. Entonces, también otra forma en la que se podría hacer es directamente en los moldes, poner el molde y ahí reblandecer el vidrio, ahí calentarlo con, ¿cómo se llaman estos? Los que son los sopletes, ¿no? Con sopletes a base de hidrógeno y oxígeno que den la temperatura de fundición del vidrio en cuestión, pero igual tendría que ser vidrios que fundan a muy baja temperatura para obviamente no tener un riesgo por estar calentando el vidrio, ¿no? Entonces, y en los procesos de reblandecimiento de los vidrios, estos funden a menos temperaturas. Entonces, si uno hace un vidrio a baja temperatura y luego lo reblandece, pues podría obtener resultados similares, nada más que la mayoría de estos vidrios pues no son tan utilizados por sus propiedades ópticas, tienden a ser muy opacos y a absorber demasiada luz. Ok, muchas gracias.
¿Existe alguna otra pregunta en línea o aquí a todas las personas que están aquí presentes? Si no es el caso, pues no queda más que agradecer al doctor Vicente por su seminario del día de hoy, un tema muy interesante. Y de esta forma se da por finalizado el seminario del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y feliz día. Gracias.